Y hermanos, iniciamos en este domingo la estación de la Cuaresma, que son exactamente 40 días, en los que precisamente vamos nosotros a ver el proceso, el camino de preparación que nuestro Señor Jesús tuvo para presentarse después ante la cruz. Y hermanos, qué interesante es ver la comparación que vemos aquí entre un lugar y otro, entre lo que veíamos hace 8 días y lo que vemos este domingo. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hablábamos de un monte alto, un monte precisamente en el que, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, era simbólico para iniciar un ministerio y un llamado de parte de nuestro Dios. Tanto Elías como Moisés, que son los personajes que se presentan en la transfiguración, pues estuvieron en un monte justo antes de iniciar su ministerio. Y también veíamos que en este monte de la transfiguración, pues los discípulos y nosotros a través de la escritura presenciaron, pues en este caso, un evento tan importante como fue ver la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Jesús. Importante momento tan álgido, tan glorioso digamos, en el ministerio del Señor Jesús, que se compara pues precisamente con este otro evento un poco antes que se dio cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, y dice aquí la escritura, en el desierto. Porque hermanos, el desierto, que no es necesariamente el desierto de arena, sino un lugar desierto, un lugar vacío, también fue, como vemos en el Antiguo Testamento, un símbolo importante de preparación, pero una preparación un tanto distinta, porque esta era una preparación que se basaba precisamente en la debilidad de las personas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los 40 años que estuvo Israel en el desierto, que se supone que iban a ser 40 días y que se convirtieron en 40 años. Lo vemos también en el ministerio de Elías, profeta, que también estuvo en el desierto huyendo, por ejemplo, de, del rey que lo perseguía. Lo vemos incluso con San Juan Bautista, como dice bien la escritura, voz del que clama en el desierto. Y bueno, en este momento lo vemos en el Señor Jesús, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vean qué importante, hermanos, dice que la escritura menciona muy a propósito que el Señor Jesús volvió del Jordán. Cuando nosotros nos imaginamos la imagen de Jerusalén y particularmente la región del Jordán, pues la única vida que hay en toda esa región es en las orillas del río Jordán, porque todo lo demás es zona desértica. La única fuente de vida y de sostenimiento es el río Jordán. Y vean qué interesante es que el Señor Jesús en este momento en particular había estado en el río Jordán justo después de su bautismo con San Juan Bautista. Había recibido, digamos en este caso, el bautismo de San Juan, que era para vida, como dice la Escritura. Y el Señor Jesús en representación nuestra, pues bueno, estaba con toda esta dicha, con toda esta vida, que incluso físicamente vemos a orillas del río Jordán. Sin embargo, hermanos, vean el contraste, dice en el versículo 2, por 40 días que estuvo allí en el desierto, era tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y hermanos, una cosa muy interesante es que el Señor Jesús en este momento está llevando nuestra debilidad de una manera muy personal. Vean cómo el Señor Jesús tiene hambre. Después de un periodo en el que no comió, después de un periodo en el que estuvo lejos de la abundancia que habría encontrado en el Jordán, pues el Señor Jesús tiene hambre. Y sus necesidades surgen.
Y vean qué interesante es en este caso que Satanás sabe en qué momento venir ante el Señor y le tienta con sus debilidades. Le dice, di que esta piedra se convierte en pan, pues para que comas, ¿no? Naturalmente Jesús resiste esta tentación y responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego, ¿con qué lo tienta Satanás? Pues con la debilidad de todos los seres humanos, que es el poder, la gloria y el poder. Y finalmente con lo más terrible que es la confianza en Dios. Fíjense qué curioso, el Señor Jesús, representándonos a todos nosotros, está en un lugar desierto siendo tentado por Satanás, de la misma forma en la que Adán y Eva fueron tentados en el Edén. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Satanás les está diciendo al Señor Jesús es prácticamente la misma pregunta. ¿Estás seguro que dice esto? Satanás está jugando con el Señor y le está diciendo, pues ¿qué no dice esto? ¿Qué no estás seguro? Entonces, ¿por qué tienes hambre? Entonces, ¿por qué no tienes poder? Entonces, ¿por qué no te lanzas? Pues, ¿qué no dice eso la Escritura? Fíjense cómo el cuestionamiento de la palabra de Dios es lo mismo que pasó en el Edén y es lo mismo que está pasando en este momento. ¿Y qué es lo que pasó en el Edén? Pues estando en el lugar más fructífero y más bendecido de la tierra, Satanás aprovechó el desierto espiritual que había en Adán y Eva y los hizo caer. Y hermanos, cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, siempre que estamos en un desierto, siempre que por alguna circunstancia en nuestra vida estamos en un desierto y estamos en debilidad, Satanás viene y pone tentación delante de nosotros. Y es que no es necesariamente que siempre sea nuestra culpa. Nuestra realidad y nuestra circunstancia nos pone muchos desiertos en los que nosotros tenemos por que caminar. Y vean qué astuto es Satanás porque viene justo en el momento de debilidad y cuestiona nuestra fuente de vida que es la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el Señor Jesús. Fíjense, el Señor Jesús luego entiende lo que Satanás está haciendo y le dice, pues es que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque hermanos, ¿de dónde de dónde proviene nuestra vida? ¿De dónde viene nuestro sostén? Pues en este caso de la palabra de Dios. Que pues claramente en la vida diaria nos capacita para trabajar, nos capacita para ser eficientes y para tener en este caso sostenimiento físico. Pero lo que el Señor Jesús nos muestra a través de su respuesta es que los desiertos espirituales solo se resisten con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros estamos en situaciones difíciles, en desiertos espirituales y buscamos solucionar la situación del problema, ¿no? Del momento. Buscamos, pues que si tengo hambre, como, como si ya eso terminara la situación. Que si tengo esto, pues a ver cómo lo hago para conseguirlo. Y qué importante es que dice el Señor Jesús. Y fíjense con qué le responde a Satanás. Con la misma palabra de Dios. Y hermanos, en la vida del cristiano, muchas veces cuando estamos en estos desiertos, qué interesante es darnos cuenta que lo único que tenemos a nuestra mano es la palabra de Dios. El Señor Jesús nos está representando a nosotros. El Señor Jesús está siendo nosotros en ese desierto. ¿Y qué era lo único que tenía el Señor Jesús a su disposición? La palabra de Dios para hacer frente a Satanás. De tal manera que Satanás le dice, oye, pero mira, tu vida está pereciendo. Mira, tu vida está en peligro. Déjame, te ayudo. Y qué interesante es que el Señor Jesús le dice, no, porque de lo que vive el cristiano, de lo que vive el creyente, es de la palabra de Dios.
Y es que un aspecto interesante es que los desiertos, como hemos estado viendo, y les decía hace un momento, no nada más son lugares de hambre, lugares de necesidad, sino que también son lugares de formación y de fortalecimiento espiritual. Fíjense, hermanos, que los 40 años que Israel estuvo en el desierto, no nada más fueron castigo, porque vaya castigo que les dio el Señor. Dice la Escritura bien claramente que en esos 40 años nunca les faltó pan, nunca les faltó alimento y jamás su ropa se envejeció. Fíjense qué interesante, el Señor proveyó para ellos de la misma manera como iba a proveer en la tierra prometida. Y hermanos, cuando nosotros lo pensamos en nuestra vida, pues no siempre los desiertos son lo peor que podemos vivir. Claro, son difíciles, son problemáticos, pero qué interesante es que el Señor nos muestra que incluso en el desierto, en la desolación, su palabra no se aparta de nosotros. ¿Cuál es la única diferencia entre una cosa y la otra? Pues precisamente la diferencia entre uno y otro es en dónde se muestra que está nuestra certeza y nuestro descanso. Hermanos, cuando nosotros pensamos en el desierto, cuando nosotros nos damos cuenta del vacío en el que vivimos cuando pasamos en los desiertos, fíjense qué interesante es darnos cuenta que a quien tenemos a nuestro lado es al Señor. Y si nosotros regresamos un poco a Deuteronomio 26, que es el pasaje del Antiguo Testamento de hoy, fíjense cómo, bueno, esto todavía sucede en el desierto, naturalmente, ya estamos llegando casi al final del desierto, pero siguen estando en el desierto. Y dice la Escritura, versículo 1, dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y las presentarás al sacerdote. No sé si ustedes se han puesto a analizar una indicación así. ¿Qué no se supone que estando en el desierto iban a tener mucha necesidad alimenticia, mucha necesidad, digamos incluso financiera, como para que el Señor les pida que justo cuando se arregle su economía, justo cuando se arregle su necesidad, le den todo a Él otra vez? No sé si se dan cuenta que el Señor está imponiendo en el versículo 26 una estiradita más de la vida en el desierto. O sea, se supone que se iba a terminar para cuando llegaran a la tierra prometida y el Señor les pide todavía más. Y no nada más estamos hablando de las primicias, viene despuesito el diezmo. ¿Cuál es el punto del diezmo? ¿Cuál es el punto de las primicias? ¿Cuál es el punto del sábado incluso, de no trabajar los sábados? El ser versiones pequeñas de cuando nuestras circunstancias o nuestra necesidad nos ponen en un desierto espiritual. Darnos cuenta que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, fíjense bien, ¿quién puede darse el lujo de perder un día de trabajo? ¿Quién puede darse el lujo de perder el 10% de su ingreso? ¿De perder el primer fruto de su ingreso que tanto nos cuesta conseguir? Solamente aquel cuya confianza está en el Señor. Solamente aquel que, como dice del versículo 5 al versículo 8, sabe quién es Dios y sabe que en Dios puede confiar. Fíjense lo importante que también son los desiertos. Los desiertos nos enseñan a confiar en el Señor. Porque si en el desierto, como en el caso del Señor Jesús aquí, no tenemos nada más que el Señor, cuando tenemos todo,
es necesario aprender que nuestra confianza sigue estando en el Señor. No porque haya abundancia, no porque haya una tierra que fluye leche y miel, significa que somos independientes de nuestro Dios. Para eso sirve el diezmo. Para eso sirve el sábado. Tirar un día a la basura, por así decirlo, tirar 10% al alfolí, para acordarnos que incluso sin ese 10%, sin ese día de trabajo, sin ese primer sueldo, nuestra certeza sigue estando en el Señor. Y es que fíjense, el mensaje importantísimo del día de hoy es que nuestro sustento, nuestra fortaleza es nuestro Dios, no nuestra propia capacidad. Y hermanos, no sé si se dan cuenta que en este día el Señor Jesús está tomando nuestra debilidad y está haciendo lo que nosotros tanto anhelamos que haga. Y el Señor está redimiendo en este día nuestra debilidad, nuestra necesidad. Hermanos, muchas veces en esta vida pues vamos a pasar desiertos, pero vean cómo el Señor Jesús pasó por los desiertos de vida, pasó por un desierto físico, económico, financiero, pasó por un desierto espiritual, emocional, pasó por un desierto de tentación del maligno, para prometernos también la salida de él, para conseguirnos, para conquistar para nosotros la salida de estos desiertos de tentación en la que nosotros estamos. Y qué interesante es, hermanos, que el Señor redime esas circunstancias y en lugar de que sean desiertos para nuestro sufrimiento, desiertos para nuestra necesidad, para nuestra lástima, son desiertos para nuestro crecimiento y para nuestro fortalecimiento espiritual. Y hermanos, nosotros aprendemos en los desiertos espirituales a descansar en el Señor, a poner nuestras debilidades en Él, no en nuestras fortalezas. Fíjense, estaba yo escuchando unos pastores que hablaban sobre este pasaje y ellos mencionaban mucho, no sé si ustedes han escuchado de esto, pero ellos mencionaban aquello de que esta historia se trata de aprendernos muchos pasajes de la Escritura para que en el momento que vienen las tentaciones nosotros los declaramos. Y con las palabras de Dios nosotros desechamos los desiertos, rompemos las tentaciones y todo eso. Y la expresión que ellos usaban era que nosotros, conociendo la palabra, le ganamos en un duelo bíblico a Satanás. ¿Y qué eso debemos nosotros hacer? Aprendernos de tal manera la palabra de Dios que cuando Satanás venga a nosotros, nosotros ganemos la batalla. Pues hermanos, ahí el Señor Jesús tenía hambre. ¿Qué fuerzas le quedaban a Jesús para enfrentar a Satanás? Cuando nosotros luchamos con la espada contra Satanás, ¿quién es el héroe de la batalla, hermanos? Pues uno mismo. ¿Y dónde quedó, dónde quedó nuestro sostén en el Señor? ¿Dónde quedó nuestro descanso en nuestro Dios? Y decían ellos muy curiosamente que es 100% cierto. ¿Cuándo siquiera nosotros vamos a estar cerca de ganarle a Satanás, que conoce las Escrituras mejor que cualquier hombre que ha vivido? ¿Quién es el único que le va a poder ganar al ser que ha estado allí desde que la primera escritura se escribió? ¿Quién es el único que puede ganarle al demonio que es? Fíjense quién es el que está usando la palabra de Dios a su ventaja. Satanás, el Señor que la escribió, el Señor que es su autor. Y hermanos, cuando nosotros lo ponemos en perspectiva en nuestras debilidades, ¿quién es el que va a poder derrotar nuestras debilidades? ¿Nosotros que estamos en ellas? ¿Nosotros que en primer lugar ya estamos allí, que ya caímos allí? ¿Quién es el que puede con nuestras debilidades? Pues el Señor que sacó
que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el Señor que nos sacó de necesidad, el Señor que nos sacó de la muerte y el Señor que redimió con su propia tentación nuestras tentaciones. Qué interesante es, hermanos, entonces descansar en el Señor de nuestra debilidad. Descansar, refugiarnos en Él y esperar en Él. Y hermanos, lo más bonito es que dice aquí, decía Deuteronomio, cuando entres, porque va a haber un día en el que nosotros vamos a poder entrar a la tierra que fluye leche y miel después de que haya pasado un poco de tiempo y salgamos de nuestro desierto en el que vivimos actualmente. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en este día porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos porque en nuestros desiertos espirituales, Señor, en las circunstancias de nuestra debilidad, Padre, tú nos enseñas a poner nuestra certeza, a poner nuestro descanso en ti. Y gracias te damos, Padre, porque estos desiertos en los que vivimos no nada más son para sufrimiento, no nada más son para nuestra agonía, sino que, Señor, son lugares y son momentos en los que tú permites que nuestra fe sea fortalecida. Y gracias, Padre, porque en abundancia o en necesidad, tú, Señor, nos enseñas a que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Y gracias te damos, Padre, porque tú nos vas enseñando esto y nos vas fortaleciendo en ello. Padre, te rogamos que cuando vengan tentaciones, que cuando vengan debilidades, Señor, podamos descansar en tu palabra, podamos descansar en ti que peleas por nosotros, Señor, con el poder de tu palabra. Señor, restáuranos de nuestros desiertos, llévanos a la tierra prometida, Señor, que tú quieres para nosotros, y que, Señor, después de estos 40 días de Cuaresma, podamos llegar, Señor, a la promesa de la resurrección en la victoria de tu Hijo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.